Sánchez vs. la justicia. ¿El principio del fin? El escándalo que ha indignado a España. Bienvenidos a nuestro canal, donde cada día analizamos lo que está sucediendo en la política nacional y que está ocurriendo tras las bambalinas del poder. Hoy tenemos un tema que, sin duda, levantará controversia y dará mucho de qué hablar. Vamos a hablar de Pedro Sánchez, nuestro presidente, y su relación cada vez más problemática con la justicia. ¿Qué está ocurriendo realmente? Pedro Sánchez parece haber entrado en una espiral de desesperación, como si estuviera protagonizando una serie de Netflix, pero sin el presupuesto ni el guión para disimularlo. Ha estado tejiendo teorías y conspiraciones de una manera tan descarada, que uno no puede evitar preguntarse, ¿realmente este es el mismo presidente que al principio parecía querer ganarse la confianza del pueblo? La última jugada del presidente es un ataque directo contra el juez Joaquín Peinado, uno de los pocos magistrados que se mantiene firme frente a las presiones del poder. Un hombre que no se ha doblegado ante lo que muchos ya consideran una dictadura disfrazada de democracia. Y aquí viene la pregunta que muchos se están haciendo: ¿por qué el gobierno ha decidido lanzar una campaña de desprestigio contra un juez que simplemente está haciendo su trabajo? Lo que estamos viendo no es un simple choque entre la política y la justicia, es mucho más grave. Es un ataque frontal contra los principios democráticos en los que se basa nuestro país. Lo peor de todo es que, lamentablemente, ya no sorprende a nadie. Pedro Sánchez lleva años pisoteando la independencia judicial, pero ahora ha cruzado una línea roja que podría marcar el principio de su caída política. El mensaje que está enviando al resto de los jueces es claro: o te sometes, o te destruyo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Todo comenzó con el juez Peinado, un magistrado que ha tenido la osadía de investigar sin miedo, sin favores, y sin importar su alineación política. En vez de aplaudir su independencia, el gobierno ha decidido vengarse de él. Y, no nos engañemos, no estamos hablando de una crítica política inocente, estamos ante un plan orquestado desde la Moncloa para desacreditar, intimidar y presionar a un juez que no se ha querido plegar a la verdad oficial de Sánchez y su círculo cercano. Pero esto no es solo una venganza personal, como algunos podrían pensar. Esto es parte de una estrategia mucho más amplia para enviar un mensaje a todos los jueces de España: si no sigues la narrativa del poder, sufrirás las consecuencias. ¿Te suena familiar? Porque lo que está pasando ahora no es nuevo. Sánchez lleva años intentando tomar control de la justicia, pero ahora ha dejado de lado cualquier tipo de respeto institucional. Ya no tiene miedo de mostrar su cara autoritaria y se está convirtiendo en el matón de la democracia. Veamos cómo funciona esta estrategia de control del gobierno, porque es importante entender el modus operandi que siguen. Primero, filtran información manipulada a los medios que tienen un apoyo claro al gobierno. Luego, ponen en marcha a sus tertulianos de siempre para que difundan la narrativa que les interesa. Después, presionan a la judicatura desde el poder político, y finalmente, buscan neutralizar a cualquier juez o magistrado que no se pliegue a sus intereses. Es un ciclo perfectamente orquestado de manipulación y ataque a la independencia judicial. En el caso de Peinado, sin embargo, han ido un paso más allá. No solo han intentado desacreditar su trabajo, sino que han utilizado todo el aparato estatal para destruir su reputación. Esto no es solo política, esto es una cacería política, digna de los regímenes más autoritarios del planeta. Es un ataque directo a lo que debería ser el pilar de nuestra democracia, un poder judicial independiente. Y la complicidad de los medios afines a Sánchez no ha sido menor. Los artículos sesgados, las manipulaciones flagrantes, todo para justificar lo injustificable. Pero, ¿sabéis qué? Esta vez, la estrategia no ha salido como ellos esperaban. La gente está empezando a abrir los ojos y ya no les sale gratis jugar con la verdad. El rechazo a este tipo de manipulaciones crece cada vez más, y no es una casualidad. El pueblo comienza a percibir que este gobierno no está gobernando, sino destruyendo las bases de nuestra democracia. Y luego tenemos a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, un cuerpo que ha estado en la primera línea de fuego contra los grandes escándalos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Ellos mismos están sorprendidos por el descaro del gobierno. La UCO ha dicho en voz alta lo que muchos piensan en susurros:
Esto no es normal, un gobierno no puede utilizar todo su poder para perseguir a un juez que simplemente está haciendo su trabajo. Esto no es política, esto es abuso de poder en su forma más pura. ¿Qué está buscando Pedro Sánchez realmente? El mensaje que está enviando a la judicatura es claro: o estáis conmigo, o seréis aplastados. Este no es el comportamiento de un líder democrático, sino de un autócrata que se cree intocable. Y lo más aterrador es que esta estrategia ha funcionado, hasta ahora. Ha logrado que la Fiscalía mire hacia otro lado en casos clave, ha hecho que muchos medios minimicen los escándalos de su gobierno y ha convertido su entorno político en un búnker donde la verdad se adapta a lo que él necesita. Pero hay algo que no puede controlar: la realidad. Y la realidad es que su tiempo se está agotando. Cuando un gobierno empieza a perder el control sobre el poder judicial, se está cavando su propia tumba política. Y la historia nos ha enseñado que los regímenes que intentan controlar los tribunales terminan cayendo de la forma más estrepitosa posible. Lo que estamos viendo hoy no es un simple escándalo más. Es el reflejo de un modelo de gobierno que está colapsando bajo el peso de su propia corrupción. Un presidente que necesita perseguir a jueces para mantenerse en el poder ha perdido completamente el control de la situación. Pero lo más grave es que ya se notan las grietas dentro de su propio partido. Los varones socialistas, aquellos que siempre fueron aliados, ya no están tan cómodos con la dirección que está tomando el gobierno. La sombra de su caída es cada vez más alargada. La pregunta ya no es si Pedro Sánchez caerá, la pregunta es: ¿cuándo caerá? Porque cada vez que persigue a un juez, está un paso más cerca de su propio juicio político. Cada vez que manipula la justicia, pierde más apoyo tanto dentro como fuera del país. Cada vez que ataca a quienes no se someten a su voluntad, su imagen de líder democrático se desmorona. Y lo más preocupante es que la sociedad española empieza a ver lo que está pasando. Cuando el pueblo se da cuenta de que el presidente ha cruzado la línea del autoritarismo, cuando se dan cuenta de que la justicia está siendo atacada desde lo más alto del poder, entonces el final de Sánchez será inevitable. Porque lo que estamos viendo no es solo un escándalo más, es el principio de una rebelión contra el abuso de poder. Y cuando Pedro Sánchez caiga, porque caerá, su persecución contra los jueces será recordada como la gota que colmó el vaso. El pueblo español no se dejará manipular mucho más tiempo, y la historia será muy clara en cuanto a lo que está ocurriendo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Pedro Sánchez podrá mantener este pulso contra la justicia? ¿O crees que su caída es inevitable? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis como este. ¡Hasta la próxima!